Algo muy importante que como creyentes tenemos que saber o no olvidar es el hecho de que no estamos solos, ¿verdad? Y pues si finalmente Dios permite que nosotros pasemos por alguna prueba, pues Él ha prometido estar a nuestro lado siempre. Incluso el Salmo 23 nos dice que aún en la etapa final de nuestra muerte, Dios va a estar a nuestro lado. Dice así el Salmo 23 en uno de sus versos, dice que aunque nosotros estemos en el valle de sombra de muerte, no debemos de tener ningún temor, porque Dios estará con nosotros. Entonces, esta es una promesa de parte de Dios que pues Él nos ha dejado hasta por escrito para que sepamos que en medio de la prueba y aún en medio de la prueba mayor que será el tiempo de nuestra partida, Dios estará con nosotros, a nuestro lado, y para que nuestro temor desaparezca. Les platiqué también de mi experiencia que tuve con los enfermos terminales en el INCAN, en el Instituto Nacional de Cancerología, hace algunos años, ¿verdad? En donde fue un lugar pues donde aprendí que el cáncer pues no respeta edades ni partes del cuerpo, ¿verdad? Ahí conocí personas muy conscientes de que cada día que pasaba se estaban alejando más de esta vida. Algunos, nosotros fungíamos ahí como consejeros espirituales, pero algunos eran muy indiferentes cuando hablábamos con ellos. Otros pues tenían una gran inquietud de saber qué es lo que sigue después de la muerte, ¿verdad? Y pues tenían un legítimo deseo de saber cómo arreglar su vida con Dios antes de partir. También les hablé de la necesidad de estar como creyentes, pues siempre listos, ¿verdad? Para aprovechar la oportunidad que tengamos de compartir con los enfermos el Evangelio de salvación. Hay que saber de antemano que cuando tú hablas de Cristo con alguien, pues te vas a encontrar con muchos tipos de pensamientos, ¿verdad? Pero finalmente todos con la misma necesidad. Y es precisamente en darles a conocer el camino de salvación en donde debes de concentrarte y no perder el tiempo, ¿verdad? Debemos aprender a ver a todas las personas desde la perspectiva con la que Jesús veía a la gente. Esto es, pues, con un carácter de urgencia, ¿verdad? Porque como dice Job, nosotros no decidimos el momento de presentarnos ante Dios para ser juzgados. Así está escrito. No depende de ti, ni de tus deseos, ¿verdad? Ni de tus anhelos, sino que es algo que pertenece al ámbito divino. El día en que Él decida que tú vas a estar en su presencia. Recordábamos cómo Jesús en su predicación, pues Él no se andaba con las ramas, ¿verdad? Él señalaba con toda claridad que el primer paso que el hombre tiene que dar para hacer la paz con Dios es el arrepentimiento. Y recordábamos las palabras sus primeras palabras cuando Él comenzó su ministerio, ¿verdad?
y que él decía: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Estas fueron las primeras palabras con las que Jesús inició su ministerio, ¿verdad? También les platiqué un poco de la hermana de Marta, ¿verdad? De la oposición con la que nos enfrentamos para hablar con ella de Dios y de cómo finalmente pudimos hacerle llegar el mensaje por medio de una amiga y de cómo Pita recibió a Cristo pues con mucha convicción antes de morir. He de aclarar que es verdad. Al principio, en casa de Marta, pues rechazaron el Evangelio, como suele suceder en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero después, conforme pasó el tiempo, poco a poco, pues se fueron convirtiendo. Primero sus papás, luego sus hermanas, algún sobrino por ahí, etcétera, ¿verdad? Ahora pues estamos orando por los nietos y por algunos más sobre quienes Dios está trabajando en sus vidas. ¿Qué más quisiéramos que en todos nuestros seres queridos se cumplieran las palabras que Jesús dijo en Hechos 26:18, donde dice: que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Fíjense cómo estas palabras que Jesús le está diciendo a Pablo manifiestan precisamente el deseo que todas las personas que conocemos a Cristo tenemos hacia aquellos que aún no lo conocen, ¿verdad? Que sus ojos sean abiertos en primer lugar, que entiendan lo que Dios quiere de ellos, que entiendan el mensaje de salvación. De esta forma, ellos podrán pasar de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás a Dios. Recibirán el perdón de sus pecados y obtendrán un lugar entre el lugar del pueblo de Dios, el cual Dios apartó para cada uno de nosotros. Qué promesas, ¿verdad? Esto es Hechos 26:18. Bueno, precisamente hablando de esto, me acordé de este pasaje en Hechos 16, donde Pablo y Silas habían sido encarcelados en Filipos. Para liberarlos, Dios abrió las puertas de la cárcel por medio de un terremoto. El carcelero creyó que pues los prisioneros se habían escapado y se quiso suicidar. Pero Pablo y Silas lo calmaron y le dijeron: no te preocupes, nadie se ha ido, aquí estamos todos. Y le empezaron a hablar de Cristo. Nos cuenta esta historia como les digo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Nos cuenta este relato que este hombre finalmente se convirtió y entonces invitó a Pablo y a Silas a su casa para que le hablaran a su familia y pues todos se convirtieron también. Entonces vamos a leer este
este versículo que está en Hechos 16, del 27 al 32. Dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es decir, ¿cómo me puedo salvar? Ellos le dijeron: pues cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué ilustrativo es este pasaje acerca de cómo es el trabajo de Dios, ¿verdad? Él siempre comienza hablándole a una persona, la cual responde al Evangelio, cree, se convierte, y a partir de ese momento viene a ser el canal de bendición por donde Dios va a entrar a su familia. Él viene a ser el primer fruto de esa familia, y después la idea es que vengan los demás frutos. Así pasa la mayor de las veces. Así pasó en la casa de Marta, así pasó en mi casa, y así quiere Dios que pase también en la tuya. Si tú eres la primera persona que se ha convertido de tu casa, Dios anhela que lleves este mensaje a tu familia para que ellos también se conviertan. Porque cuando uno realmente cree, cuando uno realmente ha creído en Cristo, lo primero que uno piensa es en el destino del alma de sus seres queridos. Y esto nos debe de mover a querer compartir con ellos, pues, nuestra nueva fe en Cristo, ¿verdad? Claro, a veces un recién convertido, una persona que apenas está comenzando a leer la Biblia, que está comenzando a oír algún estudio de la palabra, ¿verdad? Pues no tiene el conocimiento para explicarle a su familia el Evangelio. Pero pues para eso estamos nosotros, ¿verdad? Para eso tú puedes contar con los creyentes de tu grupo que ya tengan más conocimiento en la Biblia, ¿verdad? Y que te puedan ayudar. Yo, en lo personal, y ustedes lo saben, yo siempre he estado dispuesto a ir con las personas con las que ustedes me lleven para presentarles precisamente el mensaje del Evangelio de Cristo. Bueno, espero que en esta mañana, ¿verdad?, en este estudio que vamos a comenzar, pues no confíes en esa memoria que tiene que hacer un gran esfuerzo para recordar qué comiste ayer. Así que por favor, pon junto a ti un lápiz y un papel para que vayas apuntando las enseñanzas que vamos a ver el día de hoy. No confíes en tu memoria porque
pues esta nos anda fallando últimamente, ¿verdad? En la semana, por ejemplo, Lucía me habló para checar algunas citas del estudio anterior que se le habían escapado, pero pues mira, esto es algo que podemos hacer siempre, ¿no? El chiste es que tú te quedes con algo de la plática, ¿no? Guardes algún pequeño apunte y esto te sirva para seguir reflexionando sobre lo que se dice aquí y particularmente sobre los versículos que yo les estoy compartiendo. Ahora bien, en realidad, cuando yo doy esta plática, hay muchas frases que digo que son frases bíblicas, pero no les digo la cita de todas ellas, porque pues sería muy lento esto, ¿verdad? Y solamente les doy las citas más representativas. De todos modos, si se te escapa alguna cita, mientras doy esta plática, avísame y pues desde luego te la voy a repetir con mucho gusto, ¿verdad? No quiero que perdamos ese ambiente familiar y cercano que teníamos cuando nos podíamos reunir aquí en la casa y pues podíamos estar platicando y preguntando en una forma como muy casera, ¿no? Como siempre lo hemos tenido aquí. Bueno, pues bien, estamos a 31 de mayo del 2020. Hoy se acabó otro mes, ¿verdad? Qué rápido este año, como me decía mi hija, nos van a quedar a deber muchos días, porque pues realmente no sabemos cuánto tiempo más vamos a seguir guardados, ¿verdad? Estamos siendo testigos de cosas muy raras que no quisiéramos volver a vivir, pero en realidad pues nadie sabe qué es lo que va a suceder más adelante, ¿verdad? Qué bueno que hay personas que pueden trabajar desde casa, ¿verdad? O que ya están jubiladas, o que tienen algún, pues, fondo de resistencia, ¿verdad? Para seguir aguantando esta situación, pero pues hay unos que no lo tienen y pues tienen necesidad de salir a trabajar y exponerse a ser contagiados, ¿verdad? Al igual que pues el personal de la salud. Yo tengo 2 sobrinos médicos que en estos momentos están pues al frente de la batalla y pues tenemos que orar por ellos y por todos los necesitados, ¿verdad? También tenemos que orar por el presidente, ¿no? También tenemos que orar por él y por todo su gabinete. Y cuando te digo esto de que tenemos que orar por el presidente y por su gabinete, no lo tomes como una mera sugerencia mía, ¿verdad? Sino como un mandato de Dios. Mira, te lo voy a leer. Está en 1 de Timoteo 2, del 1 al 3, y dice lo siguiente: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces, pues ya nos dimos cuenta que una decisión tomada por ellos, ya sea buena o mala, pues nos puede afectar para bien o para mal a todos nosotros. Entonces, antes de comenzar, o de continuar más bien este estudio que ya comenzamos, vamos a orar, vamos a orar. Bendito Padre, pues queremos pedirte en estos momentos por todas las personas enfermas, por todas aquellas personas que están necesitando de tu salud urgentemente, algunos de ellos que quizás tienen hasta comprometida la vida. Te pedimos para que tú los sanes, Padre, y los puedas sacar adelante.
Y Padre, también de acuerdo al mandato que tú nos has dejado en tu palabra, queremos pedirte hoy por el presidente de la República y por todo su gabinete. Dios, queremos pedirte para que tú no solamente les des temor de ti, sino que les des la sabiduría para que ellos puedan tomar las decisiones correctas y puedan sacar adelante a este país, Padre. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de orar y de interceder por ellos. Gracias, Padre, en nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, pues les decía que con todo lo que está pasando en lo general, que nos está afectando a todos, ¿verdad? O por lo que te esté pasando en lo particular, quizás pues tú has tenido pensamientos desesperados, pensamientos derrotistas o pensamientos de incertidumbre, ¿verdad? Quizás has recordado la letra de esa canción muy vieja que yo oía en mi niñez que decía, pobre de mí, ¿verdad? Esta vida mejor que se acabe, no es para mí. Bueno, yo creo que en estos momentos hasta se vale ser un poco dramático, ¿verdad? Pero, mira, es verdad, creo que esta vida, no solo por lo que está sucediendo en estos momentos, sino por la vida en general misma, podemos decir que hay muchas cosas que no nos agradan, ¿verdad? Que hay muchas cosas que no nos gustan. ¿Quién no quisiera retomar la vida perfecta del Edén, ¿verdad? ¿Quién no quisiera recobrar el paraíso perdido, donde la Biblia nos relata que pues no había injusticias, no había violencia, no había dolor, no había muerte, no había nada de estas cosas que ahora padecemos y que sufrimos como el pan de cada día? Y créeme que yo estoy contigo, entiendo perfectamente tu malestar, ¿verdad? Creo que la queja es muy válida, porque sí hemos de admitir que la vida es injusta, que la vida es difícil y además la vida es muy peligrosa. En otros momentos, pues ya estudiamos, ¿verdad?, que originalmente las cosas no eran así, ¿no? Cuando Dios creó al mundo y al hombre, hizo al hombre perfecto, lo puso en un lugar perfecto y le dio una compañía perfecta, pero ya estudiamos que el hombre rechazó a Dios, se puso en rebeldía y pues los términos de la vida cambiaron totalmente. Es verdad que a veces cuando las cosas no van bien, la vida se nos hace larga, se nos hace pesada, se nos hace tediosa. Y sin embargo, aunque muchas veces a nosotros nos parezca interminable nuestro tiempo de sufrimiento, para Dios el concepto del tiempo es muy diferente al nuestro. Él concibe el tiempo de una manera muy diferente, ¿verdad? Para Él, pues nuestra vida es como una sombra que pasa. Para Él nuestra vida es como una flor que nace y muere bajo el sol. Es como la neblina que se disipa o como un parpadeo. Fíjate cómo presenta el Salmo 89, 47 y 48 esta verdad. Dice así: recuerda lo breve que es mi vida, qué vacía e inútil es la existencia humana.
Nadie puede vivir para siempre. Todos morirán. Y nadie puede escapar del poder de la tumba. Qué tremendas palabras, ¿verdad? Por parte del salmista. Y es verdad, la Biblia también en 2 de Pedro 3:8 dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que lo que para nosotros puede ser mucho tiempo, para Dios no es nada, ¿verdad? Porque pues Él piensa en términos infinitos y eternos. Y nosotros pensamos en cuestiones muy limitadas. Pues finalmente, siguiendo esta línea de pensamiento, Pablo nos dice también que aparte de que nuestra vida es así de corta, ¿verdad? Pablo describe que nuestra vida es como una leve tribulación momentánea, ¿no? Y esto lo dice en 2 de Corintios 4:17. Dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Ah? Fíjate cómo describe Pablo aquí la vida. Dice que es una leve tribulación momentánea. Una leve tribulación. Cuando leímos la semana pasada acerca de Job, ¿verdad? Y supimos de su terrible experiencia y de todas las cosas por las que pasó y perdió, yo francamente vi mis peores adversidades muy, muy pequeñas junto a las suyas, ¿verdad? Claro, es verdad que cuando estamos viviendo en carne propia la prueba y nos damos cuenta cómo el dolor empieza a afectarnos a nosotros mismos y a todas las personas que nos rodean, ¿verdad? Nos empezamos a sentir muy mal. Y entonces, en esos momentos, ¿verdad? Pensamos que nuestro dolor es el dolor más grande del mundo. Pero fíjate que cuando Dios afirmó que la vida era como una leve tribulación, como una tribulación pasajera, pues lo decía en el contexto de toda la revelación bíblica, ¿no? Por ejemplo, comparativamente, ningún dolor humano se puede igualar a los dolores de Jesús en la cruz, en donde Él sufrió la penalidad de los pecados de todos los seres humanos, de los que estaban existiendo en ese momento, de los que existieron antes de Él y de los que existirían después. El dolor y la soledad que Él experimentó en la cruz le hizo expresar estas palabras en la cruz, las cuales están registradas en el Salmo 22. Recuerda que el Salmo 22 es el relato de la cruz desde el punto de vista de cómo lo está viendo Jesucristo, de cómo lo está sufriendo, de cómo lo está padeciendo. Y en el versículo 6 dice lo siguiente: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo.
Realmente en la cruz nosotros podemos entender que Jesús sufrió lo indecible, porque precisamente en ella pagó lo más perverso e inmundo del ser humano, que son sus pecados. Otro gran sufrimiento que revela la Biblia es el del infierno. Nadie habló más de este lugar que Jesús. Cuando Él se refirió a él, le llamó un lugar terrible y un lugar de tormento eterno. Por esta razón, siempre que Jesús hablaba acerca de Él, conminaba a la gente a que lo evitara a cualquier precio, ¿no? Y de esta forma, por ejemplo, Él lo compartió en Mateo 5, 29 y 30. Dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Bueno, estamos de acuerdo que esta es una expresión metafórica, pero no por eso pierde su fuerza, ¿verdad? Jesús está diciendo aquí cosas muy importantes. Prácticamente te está diciendo, mira, si el precio por no perder tu alma fuera que tienes que perder un ojo o una mano, bueno, sería una buena inversión. Sería la mejor inversión que tú podrías hacer en tu vida terrenal con tal de evitarte pasar la eternidad en el infierno. Viendo entonces estos dos ejemplos que he dado acerca de sufrimiento, el más grande dolor, o el dolor de todos los dolores humanos juntos, ¿verdad? Comparativamente con la cruz y con el infierno, pues realmente se ven como una tribulación muy leve. Además, Pablo dice que es una tribulación momentánea. Fíjate cómo la perspectiva de Dios es completamente diferente a la nuestra. Nosotros podemos estarnos muriendo en nuestros problemas, en nuestro dolor y nuestro sufrimiento, pero Dios, que ve las cosas desde un punto de vista más amplio, nos dice que nuestra tribulación es leve y es momentánea. La Biblia dice que este mundo es un mundo pasajero. Fíjate cómo lo dice la Biblia, cómo lo dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2, 15 y del 15 al 17. Se los voy a leer. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí dice
Dios quiere que nosotros tengamos conciencia de que el mundo pasa. El mundo, ¿verdad?, al que tanto se aferran, está pasando realmente muy rápido delante de nuestros ojos, ¿verdad? Y en unos cuantos años más, pues ya no viviremos en él. Sin embargo, hay gente que no piensa así. La reina Isabel I de Inglaterra, en el hecho de su muerte, dijo: cambiaría toda mi riqueza por un momento más de vida. Si te das cuenta, ella estaba dispuesta a dar todo lo que tenía por unos minutos más. Porque pues ella finalmente era esa clase de persona quien cree que la única vida que existe es esta vida. Y se aferran a ella con uñas y dientes. Ahora, nosotros podemos ver cómo, en contraste a este pensamiento, Pablo, por ejemplo, decía que él vivía con el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Fíjense cómo lo dice él en Filipenses 1, versículo 2 y 3. Dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Este era el pensamiento de una persona que estaba consciente de que este mundo es pasajero. David, de la misma forma, escribía en uno de sus salmos, ¿verdad? Decía lo siguiente también en el Salmo 39, versículo 4 y 5, lo siguiente. Él decía: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Tremendo este salmo. Yo realmente cuando veo todo esto, ¿verdad? Yo, por ejemplo, lamento mucho la postura del ateo, porque pues según él es una persona que no cree en Dios, y si no cree en Dios, pues tampoco cree en todo lo que Dios le puede dar. De la misma forma, yo lamento la postura del agnóstico, ¿verdad? El agnóstico se lava las manos y dice: pues yo no puedo probar ni negar la existencia de Dios, porque yo no tengo ninguna evidencia para creer o no creer en Dios. Imagínate, son las dos posturas tan absurdas que la misma Biblia dice que son posturas necias, porque finalmente la existencia de Dios se manifiesta en cualquier lugar al que voltees, ya sea exteriormente, por ejemplo, en la magnífica obra de la creación, o interiormente en el increíble diseño que tiene el cuerpo humano. Así que, como dice la Biblia, ninguna persona tiene excusa. Ahora, las personas que pierden de vista esto no se dan cuenta que el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa, pero aún así, muchos siguen aferrados a algo que se está acabando muy rápido. Un mundo que la Biblia dice que será destruido junto con todo lo que está en él.
¿sí? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice el versículo que leímos, ¿verdad? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No quiere decir, este versículo no quiere decir que las personas que crean en Dios no van a morir, ¿verdad? Este versículo no está exentando a las personas que crean en Dios o a las personas que hagan su voluntad de morir, sino que les está diciendo que ellos van a permanecer para siempre, porque van a estar para siempre en la presencia de Dios cuando ellos partan. ¿Sí? Yo sé, y especialmente los jóvenes están engañados a través de frases como, pues mira, solo se vive una vez y qué padre, ¿verdad? Esta vida es lo único que tenemos. Pero quiero decirte que estas son las palabras de aquel que no quiere que veas más allá. Estas palabras provienen de aquel que no quiere que sepas que Dios tiene preparado para ti un lugar en la vida eterna, porque Dios ha preparado un lugar para los que le aman. Muchos creyentes a través de la historia entendieron perfectamente que la verdadera vida no está en esta vida. Y uno de los ejemplos más claros de esta forma de pensar la vemos en Abraham. Abraham, el patriarca Abraham, ¿verdad? Él se confesaba, ¿verdad? Él decía que él era un extranjero y un peregrino en este mundo. Para dar testimonio de su pensamiento, él nunca construyó una casa. Dice la Biblia que él siempre vivió en tiendas, en estructuras provisionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él se asumía a sí mismo como alguien que estaba de paso. Él lo entendía perfectamente, ¿verdad? Él decía que él era una persona que estaba esperando llegar a la ciudad que no tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿verdad? Como se nos explica en el capítulo 11 de Hebreos. Y qué bendición, ¿verdad? Qué bendición de persona. Cómo nos enseña Él el verdadero pensamiento que cada uno de nosotros debería de estar teniendo, ¿verdad? A Él nada ni nadie lo ataba. Él prácticamente vivía con las maletas hechas. ¿Por qué? Porque Él tenía la certeza de que cuando Él dejara este mundo, Él llegaría a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué diferente mentalidad a estos que se aferran a este mundo como si nunca fueran a morir, o como si muriendo terminara todo, ¿verdad? Pero no. Realmente, para Dios, la muerte no es el final, sino el comienzo de nuestra eternidad. En virtud de este pensamiento, ¿verdad? Pablo concluye en 2 de Corintios 4, del 17 al 18, lo siguiente. Dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales,
pero las que no se ven son eternas. Qué tremendo y qué profundas palabras. Aquí Pablo prácticamente te está diciendo, por favor, no pierdas tu vida en lo menos. Pon tu vista en lo eterno, en lo que es para siempre, en lo que no es pasajero, en lo que nunca va a terminar, en lo que es completamente para siempre, en algo que Dios hizo posible para ti a través de la cruz y que Él pone a la disposición de todos los hombres que lo quieran creer y aceptar. Porque la salvación es un regalo, no lo olvides. Nadie puede alcanzar la salvación por sí mismo ni por sus méritos. El precio que se pagó fue muy grande, fue la sangre de Cristo. Y ninguno de nosotros puede igualar el precio para nuestro rescate, para nuestra redención, para nuestra salvación. Así que si esta mañana tú no te has reconciliado con Dios, o si tú no le has pedido perdón por tus pecados, no pierdas la oportunidad de hacerlo. Mira, si ahora todavía eres una persona que puede pensar que está viva, eres una persona que todavía puede tomar una decisión a favor de Dios. Bueno, finalmente, como conclusión, ¿qué podríamos decir? Pues que solamente hay dos ámbitos en los que como seres humanos nos podemos mover, ¿verdad? El ámbito de lo temporal, que es en el que estamos aquí mientras estamos en esta tierra, y el ámbito de lo eterno, que finalmente es el destino final de nuestras almas. Si solo tienes puestos los ojos en lo terrenal, pues vas a perder de vista lo eterno. Solo recuerda que un día tendremos que partir, porque la muerte es una realidad ineludible. ¿Cómo va a ser? No sé. Nadie lo sabe. Si va a ser por un virus, si va a ser por una enfermedad, un accidente, una cáscara de plátano, ¿verdad? Finalmente, no lo sabemos y finalmente no importa, ¿verdad? Para el caso es el mismo. Todos un día, en el día señalado que Dios tenga para nosotros, tendremos que partir e ir a la presencia de Dios, a darle cuentas, como dice la Biblia, de lo bueno y de lo malo que hayamos hecho. Ahora bien, ¿y después de la muerte qué? ¿Qué pasa cuando nosotros morimos? ¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo deja de funcionar? ¿Qué pasa cuando el dolor de nuestros familiares confirman la noticia del médico que les ha dicho que nosotros hemos dejado de existir, que hemos dejado de vivir en esta tierra? ¿Se acaba todo? ¿Me voy a descansar en paz en una tumba fría? ¿Me convierto en polvo estelar y regreso a las estrellas? ¿Me voy al sol? ¿Qué pasa conmigo después de morir? Bueno, la semana que entra, si Dios lo permite, seguiremos hablando de este tema. Vamos a orar mientras tanto para dar gracias.
por lo que hemos recibido el día de hoy. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias por todo lo que nos has enseñado esta mañana. Gracias por tu palabra, que a veces puede parecer dura, pero pues es lo que necesitamos para conocer la verdad. A veces estamos condicionados a que las cosas se nos digan con suavidad o que se nos digan a través de medias verdades o de mentiras, pero Padre, gracias porque tú nos dices las cosas como son, nos dices la verdad tal como es, nos ubicas en nuestra postura ante ti, también nos hablas de tu amor y del remedio para nuestras vidas. Así que Dios, muchas gracias por todo lo que tú nos das a través de tu palabra. Te recordamos nuevamente a los enfermos, Dios, a todos aquellos que tienen necesidad de ti en forma física y por todos aquellos enfermos de su espíritu que también tienen una necesidad mayor, que es no la salvación de su cuerpo, sino la salvación de su alma. Gracias, Padre, por este día. En nombre de Jesús. Amén. Qué fácil es tergiversar las palabras, quitar un punto, un acento de aquí o de allá, y al final la frase suena tan distinta. No tiene nada que ver con el original. Mirando nuestro mundo hoy se me ocurre que puede que nuestra trampa sea igual. Hemos hecho nuestro lo que en un principio era un préstamo que Dios nos hizo cuando nos dio vida con el aire, nos dio luz con las estrellas y el romance de la luna con el mar. Nos dio el fuego y nos dio el agua, nos dio el valle y la montaña y el regalo de la voz para cantar. Y nos hizo como niños, nos dio juegos de valor, cierta dosis de cariño, nos dio sueños, nos dio humor, nos dio la vida, la vida, la vida, Él nos dio. Sin razón alguna nos amó. Es tiempo de empezar por el principio, mirar al cielo y volver a comenzar. Es hora de entender que nada es nuestro, que todo lo tendremos que entregar, que solamente en Dios está la vida y solamente Él la puede quitar. Vivimos de prestado y tarde o temprano nos veremos cara a cara frente a aquel que nos dio vida con el aire, nos dio luz con las estrellas y el romance de la luna con el mar. Nos dio el fuego y nos dio el agua, nos dio el valle y la montaña y el regalo de la voz
cantar, y nos hizo como niños, nos dio juegos de valor, cierta dosis de cariño, nos dio sueños, nos dio humor, nos dio la vida, la vida, la vida, Él nos dio. Sin razón alguna nos amó, sin razón alguna nos amó.